Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñandi Yarañe Dominical. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos en que compartimos juntos nuestra propia fe desde la palabra de Dios. Estas tres lecturas que la Iglesia pedagógicamente nos va presentando domingo a domingo. En este domingo queremos leer desde el libro de la sabiduría que nos ofrece la Iglesia, capítulo 9 del libro de la sabiduría, del versículo 13 al 19. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad? ¿Quién comprende el designio de Dios? Este va a ser nuestro tema principal, leitmotiv de nuestra reflexión con esta primera lectura. ¿Quién verdaderamente puede comprender el designio de Dios? Aquí, de cierta manera, ya nos está indicando la supremacía de parte de Dios. Dios es Dios, nosotros somos criaturas. Nos va a llevar entonces a esta reflexión profunda, reconocernos dentro del mundo como criaturas y criaturas hechas por Dios. Recuerden que el pecado es uno de los elementos principales que nos hace considerar, capítulo 3 del Génesis, ¿verdad?, la tentación de que nosotros somos dioses en realidad. Cuando la tentación, la serpiente le dice a la mujer, si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán iguales a dioses. Es decir, esto es entonces lo que nos quiere indicar. Entonces nuestra reflexión del día de hoy será muy interesante y muy importante. Escuchemos la palabra de Dios del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son inseguros, porque el cuerpo mortal es un peso para el alma y la tienda terrestre abruma la mente que reflexiona. A duras penas adivinamos lo que hay en la tierra y con trabajo encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá rastrear las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio? Si tú no le das la sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde el cielo, solo así fueron rectos los caminos de los que están sobre la tierra. Así los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría los salvó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, esta primera lectura, como decíamos, nos invita principalmente a entender el designio de Dios, que Dios está por encima de nosotros, que Dios nos ha dado todo, que Dios nos ha regalado tantas cosas, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer esta supremacía de parte de Dios. O mejor dicho, no es tanto reconocer por reconocer como si Dios nos exigiese eso, ¿verdad? Como si Dios nos estuviera estirando siempre la lengua y diciendo, vengan aquí porque necesito que ustedes me alaben, me agradezcan o lo que sea. No, sino que el problema real es que Dios nos está diciendo que nosotros podamos reconocer nuestras propias limitaciones, que nosotros podamos reconocernos criaturas de Dios. Y en este sentido sale como consecuencia. Y entonces uno dice, todo lo que hemos recibido de parte de Dios, somos parte de esta gran creación, somos criaturas de Dios. Y al reconocer que somos un puntito dentro de esta creación, evidentemente lo único que nos queda y que nos sale desde adentro es decir, gracias Señor, cuántas cosas maravillosas, cuántas cosas lindas, Señor, tú nos has dado. Y desde aquí entonces podemos entender y podemos ver también quién somos nosotros. Porque si esta primera relación nos lleva a ese encuentro personal con el Señor y decimos nosotros, cuántas cosas lindas Dios hiciste por nosotros y nos has regalado, ¿verdad? Ahora un segundo momento va a ser entonces
nosotros entre hermanos, es decir, dentro de la misma creación, cómo nos ubicamos, cuál es nuestra situación dentro de esta misma creación con nuestros pares, digamos, ¿verdad? Dentro de nuestra misma sociedad. Porque está con el año va igual sea, ¿verdad? Entonces, me quiero poner por encima de los demás. Me considero mayor a los demás porque se la chevalea, porque se la recopá. Tal vez la única posibilidad que tuviste es que Dios te regaló que tengas, no sé, una buena educación o una posibilidad por lo menos de estudiar, de leer, de escribir, o de haber nacido dentro de una familia que te dio más posibilidades para que te puedas desarrollar y desenvolver. Pero al final de cuentas, todos somos iguales. Oportunidades tal vez son las diferentes que muchas veces en la vida nos toca recibir. Pero el Señor hoy nos dice, pero igual son todos criaturas, todos somos iguales entre nosotros. Por lo tanto, desde ahí tenemos que en este segundo plano, digamos, amarnos, respetarnos, querernos, ayudarnos, ser solidarios entonces entre nosotros mismos. A ver, entonces la ñandeña y coteveajina, ¿verdad? O sea, que la misma presencia de este Dios que nos ama y que está en nosotros y que nos llama hoy también a reflexionar, a darnos cuenta en la relación con Él, a darnos cuenta en la relación con los demás, también aquí, si nosotros somos puntito dentro de la creación, quiere decir que también nosotros ejercitamos o tenemos una cierta obligación muy grande dentro de la misma creación en la que estamos insertos. Tenemos una gran responsabilidad. No nos olvidemos ese libro sapiencial, ¿verdad? O ese capítulo sapiencial o ese versículo sapiencial de la misma creación, Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque aquí entonces el hombre queda como dueño y señor de toda la naturaleza, de toda la creación. Ñande yara muy peñan de pope, ayer peika tu hanguaisha ñande ya güero guataco anga peoje ya peñan de pope, peñan de recoepe, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta estas dimensiones. Dios que nos hace pensar y que nos hace reflexionar. ¿Cuál es ese plan de Dios? Por eso nosotros nos preguntamos, ¿será que nosotros verdaderamente conocemos los planes de Dios? Hoy es una reflexión muy profunda y nos lleva a hacer entender el camino de nuestra propia vida, nuestra propia responsabilidad dentro de toda esta creación. Por eso, la primera pregunta, como comienza este capítulo 9, apunta a eso. ¿Qué hombre conoce los planes de Dios? Entramos en esto. ¿Queremos saber verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros y Dios espera de nosotros? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? ¿Viste? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comportarnos entonces en esta vida donde somos criaturas y donde somos un puntito, digo yo siempre, ¿verdad? Somos nada. Y si vamos a mirar en el tiempo, somos, no sé, la Biblia dice un suspiro, ¿verdad? Somos un suspiro que pasa en esta vida, en la gran inmensidad del tiempo, ¿verdad? En el cronos. Pero sobre esto también nosotros decimos, somos un nada frente a toda esta inmensidad que Dios nos regala. Pero miremos y pidamos al Señor y preguntémonos, ¿verdad? Desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de cada uno de nosotros? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros para poder entender tus designios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que podamos también colaborar como dueños y señores de esta creación que pusiste en nuestras manos? Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. Estamos reflexionando la palabra del Señor, la segunda lectura de este domingo, de este 8 de septiembre, en que también recordamos a nuestra Madre el nacimiento de María. 8 de septiembre, nacimiento de María. ¿Qué nos dice esta segunda lectura? La palabra de Dios nos ofrece. Es de la carta que escribe Pablo a Filemón. Estamos en los versículos 9, 10, 12, 17. Esta carta prácticamente no llega ni a tener capítulo, por decirlo, porque es una cartita que ni tiene divisiones de capítulos, solamente versículos, porque es cortita. Entonces es una carta, ¿verdad?, que envía Pablo a Filemón y le está dejando en sus propias manos a este nuevo cristiano, a este a quien ha conocido también en la prisión, porque Pablo estuvo encarcelado y allí en la prisión él le ha conocido a este esclavo a quien ahora que consigue su libertad lo está reenviando a este señor, ¿verdad?, que es Filemón. Y justamente Pablo, por eso, después de toda una situación que había vivido este esclavo por el cual estuvo en la cárcel, ahora le presenta de nuevo y le dice: bueno, Filemón, aquí tenemos que hacer algo. Recíbelo verdaderamente a este esclavo como hermano querido. Recíbelo como si fuese tu hermano, a pesar de que era su esclavo, ¿entienden? Entonces, vamos a reflexionar un poco. Nos dice lo siguiente: yo, este anciano Pablo, y ahora prisionero por Cristo Jesús, te suplico en favor de un hijo mío que engendré en la prisión, Onésimo. Ahora te lo envío y con él mi corazón. Habría querido retenerlo junto a mí para que en tu lugar me sirviese en esta prisión que sufro por la buena noticia. Pero sin tu consentimiento no quise hacer nada, para que tu buena acción no sea forzada, sino voluntaria. Quizás
se alejó de ti por breve tiempo para que puedas recobrarlo definitivamente. Y no ya como esclavo, sino como algo mucho mejor que esclavo, como hermano muy querido para mí y más aún para ti, como hombre y como cristiano. Si te consideras compañero mío, recíbelo como a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, esta carta se nota que es una carta que sale del corazón verdaderamente de Pablo, ¿verdad? Ante esta realidad. Y fíjense algunos elementos que a nosotros, queridos hermanos, nos tiene que llamar la atención, sobre todo mirando en un sentido más bien, no tanto histórico, ¿verdad? Dentro de este contexto que ya hemos dicho, en que, cuál es la situación, ¿verdad? Dentro de un contexto histórico, pero sin embargo mirando desde un contexto más bien teológico, que nos tiene que ayudar a nosotros a entrar más y a entender este camino de la vida cristiana, cómo nosotros tendríamos que también comportarnos, cómo también nosotros tendríamos que hacer en nuestro relacionamiento con los demás. En primer lugar, Pablo se presenta, yo anciano, dice Pablo, el presbítero. Por una parte tiene un significado muy lindo, ¿verdad? El hecho de yo anciano, presbítero, incluso de ahí viene la palabra que nosotros utilizamos, el presbítero, que después también queda el sacerdote o todo aquel que queda al frente de la comunidad. ¿Pero por qué? Porque justamente lo que te va a querer decir con esa palabra anciano o con esa palabra presbítero, te quiere demostrar y te quiere decir todo un bagaje de experiencia que está llevando consigo mismo. Y te va a hablar de su experiencia. Te va a hablar desde aquello más profundo que tiene en su corazón y que ahora te quiere transmitir. Y por eso entonces, yo Pablo, anciano, pero ahora en una situación muy interesante, otra situación que él comparte aquí con Filemón. ¿Cuál es? Ahora dice, estoy prisionero por Cristo Jesús. Es decir, Pablo le está escribiendo desde su propia prisión. Pablo le está escribiendo entonces desde una experiencia profunda que él vive en su corazón y en su vida. Algo que él entonces, como muchos otros, han sufrido o sufren en su vida de todos los días. Diga tú, y entonces la ñandela ya ende, lleva como si fuese, bueno, esa persona te habla, te hace los discursos, pero no tiene una experiencia profunda dentro de su corazón o de su vida que te pueda convencer. Porque normalmente, ¿qué es lo que más a nosotros nos convence y qué más nos ayuda para que podamos dar también ese testimonio y ese ejemplo de nuestra propia vida? Y es aquello que nosotros vivimos. Y Pablo lo ha vivido y Pablo lo vive ciertamente en la prisión. Y es eso entonces, anciano como experiencia, presbítero, ¿verdad? Como experiencia, y luego también como prisionero de Cristo, quiere decir que andas ahí cualquier lleva, sino que te está diciendo lo más lindo y lo más profundo de una experiencia que él vive, que sufre. Luego utiliza otro elemento muy importante en este versículo 10, dice, te suplico en favor de un hijo mío que engendré en la prisión. Elementos importantes dentro de su discurso. Te suplico, es la súplica entonces de parte de Pablo. Es decir, aquí hay también en su relacionamiento, ¿verdad?, con la otra persona, es tan importante nosotros tener en cuenta esto. Imagínense Pablo, ya anciano, con toda una carrera, con toda una experiencia de prédica, de sufrimiento, ahora en la prisión. Sin embargo, él de nuevo ante el otro se pone en esta actitud de súplica. Yo te suplico, yo te pido, quiero interceder por esta persona. Es decir, te mando, te exijo, quiero que hagas esto. Sino que Pablo, sin embargo, pide, suplica, o sea, se pone en manos también de la otra persona. Y más adelante justamente hay otro detalle muy importante, ¿verdad?, que tiene relación con esto mismo, ¿verdad? Porque dice, no quiero
forzarte a algo. Quiero que en todo caso vos lo puedas decidir. Pero para eso entonces necesitamos un diálogo, un encuentro personal, un intercambio de ideas. Qué lindo que esto entonces, queridos hermanos, porque Pablo, podríamos decirle, es el que está al frente de toda la comunidad. Mirá que Pablo es un gran personaje, incluso si nosotros hoy somos cristianos y estamos aquí, es gracias a Pablo que se lanzó, salió prácticamente de un esquema, simplemente de un judaísmo, donde se podía encerrar y morir este cristianismo. Él se lanza, se abre a los gentiles, se abre a los demás. Entonces tendríamos que respetarlo muchísimo. Pero a pesar de eso, Él se presenta y dice, te suplico, te pido. Y después dice otro elemento, en favor de un hijo mío que yo engendré en la prisión. Esto nos da coraje y nos da entusiasmo también y nos hace entender que el cristiano de por sí, es decir, nosotros, tenemos que estar en este camino siempre de ofrecer en cualquier lugar en que nos encontramos, de ofrecer el Evangelio, de ofrecer a Jesucristo a los demás. Pablo Neicane hoy, a pesar de que está en la prisión y podía estar llorando y podía estar diciendo, a veces porque me trajeron preso, que esto, que no, él sigue trabajando y él sigue convenciendo y predicando la buena noticia de Jesús. Y aquí ha engendrado otro hijo, Onésimo. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y como siempre en este tercer bloque de nuestra reflexión tomamos el Evangelio que nos ofrece la Iglesia en este día. Leemos del Evangelio de San Lucas, estamos en el capítulo 14, 25, 33. Leitmotiv, la idea principal que hoy nos presenta la Iglesia, sobre todo Lucas, digamos, porque estamos haciendo toda una lectura del Evangelio de San Lucas en este ciclo. Quien no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Así comienza entonces nuestro Evangelio del día de hoy como leitmotiv, como caracú, ya es ahí señal de Ayepa. Lo que el Señor nos pide es adentrarnos verdaderamente en el valor de la riqueza, pero ¿cuál es la verdadera riqueza? Y cómo también mirar la riqueza material, porque algunas veces nosotros pensamos mal y decimos que la riqueza material tiene que ser dejada de lado, que la riqueza material es una cosa negativa. No estamos diciendo eso, ni Jesús nos está diciendo eso, solamente que tenemos que darle el valor, lo que vale verdaderamente. Y entonces, si entendemos de esta manera, podemos también vivir, pero profundamente, y llegar a la santidad, ciertamente. La renuncia de la riqueza quiere decir que tenemos la riqueza que está en nuestras manos como don. Hemos de ver también, porque significa un don de Dios, la riqueza de por sí, toda esta naturaleza, toda esta riqueza, cómo nosotros podemos explotarlo. Dios dice que deja todo en nuestras manos y ustedes multiplíquense, multiplique también sus riquezas. Somos co-creadores entonces ahora con el Señor del mundo, somos los continuadores. Incluso Génesis capítulo 2 versículo 2 dice que Dios descansó, pero el descanso del Señor significa que deja en nuestras manos toda la creación para que nosotros podamos producirla, para que nosotros podamos mejorar la misma creación. Pero tenemos que darle entonces el valor adecuado a toda esta riqueza. Lo más importante siempre será Dios, lo más importante serán siempre nuestros hermanos, lo más importante siempre será nuestra misma comunidad, a quien debemos toda nuestra propia vida. Recuerden que el judaísmo como religión, antes que nada, es una religión comunitaria. Entonces, con esta clave de lectura les invito a escuchar bien este Evangelio, lo que nos dice hoy el Señor desde San Lucas. En aquel tiempo le seguía gran multitud a Jesús. Jesús que atrae entonces, Cucaure Isha lleva, ojo pajabuigueriguera. Le quieren escuchar a Jesús porque sus enseñanzas son enseñanzas de vida, enseñanzas que nos hacen vivir de lo más profundo de la propia existencia. Jesús se volvió y le dijo a esta multitud: si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El discipulado que el Señor nos propone aquí es un discipulado radical. Es decir, no es aquí que tenemos que tomar en forma literal, ¿verdad? Entonces, porque es comunidad y es donde Dios se manifiesta. Pero es justamente eso lo que tenemos que entender, que Dios se manifiesta a través de las personas, de la fraternidad, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Porque no podemos ser supuestamente seguidores de Jesús, discípulos del Señor, no compartimos, no damos a los demás, vemos a un pobre, vemos a un mísero y sin embargo cerramos los ojos, cerramos nuestro corazón, nuestra propia vida y existencia a ese que nos necesita. Pero entonces hay religión, Ñande Yara por lo menos no es la religión de Jesús. Entonces tenemos que mirar y tenemos que entender a qué se refiere verdaderamente el que no ama verdaderamente como el centro de su propia vida al Señor y que ama más, dice, ¿verdad?, a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, no es digno de seguirme, no es digno del nombre cristiano. A esto se está refiriendo. Quien no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Nos hablaba también de una renuncia de sí mismo. Y también aquí nos habla entonces de aquel que carga su cruz cada día. Significa que toda la vida, toda la existencia, todo lo que recibimos de parte de Dios es un don y es una gracia.
Nadie de nosotros, solamente pensemos en este mismo momento, dentro de 100 años, ¿dónde estaremos? Ciertamente que ¿verdad? En el cementerio, ¿verdad? En algún lugar estaremos, pero ya en ese proceso de volver al polvo, al Adamá, el Adán. Y por eso es que nos está diciendo, tenemos que entender que esta vida es una vida pasajera. Tenemos que entender que este es un don y es un regalo que tienen los días contados, tienen las horas contadas. Matemáticamente podés contar tu propia vida, en el sentido de ponerle, pensá un poquitito, a ver cuántos años yo pienso vivir. Pensá, puede ser que llegue, no sé, porque Dios después ya es el dueño de tu vida, ¿verdad? De mi vida, nos llamará cuando Él quiera. Pero más o menos podemos hacer un cálculo, ¿verdad? Y ahí vamos a entender que nuestra vida tiene años contados, horas contados, minutos contados, segundos contados. Entonces, queridos amigos, en este sentido, el Señor nos dice que tenemos que ser capaces de asumir nuestra propia vida, así como don, como regalo, con nuestras propias limitaciones. No poner por encima otros valores que no sea el valor de quien nos ha creado, de Dios mismo que nos ha llamado a la vida. Y después nos hace esta interpelación a través de este lenguaje parabólico. Quien no carga con su cruz no puede ser discípulo mío. Si alguno de ustedes quiere construir, dice, una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla. No suceda que habiendo echado los cimientos y no pudiendo completarla, todos los que le miran se ponga a burlarse de él. Es decir, toda nuestra vida programada, pero eso lo decimos entre comillas, pero en un sentido interior, sabiendo lo que estamos haciendo. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Cómo programamos nuestra vida? Podemos programar grandes cosas como si fuésemos nosotros dioses. Oye, Pucapata, ¿por qué? Y porque llega un momento en el cual ciertamente no vamos a conseguir, no vamos a conquistar, porque Dios es el dueño de nuestra vida. Calcular, mirar nuestras fuerzas, por eso dice, mirar, el mismo que va a ir a la batalla, dice, si un rey va a enfrentarse en batalla contra otro, no se sienta primero a deliberar si podrá resistir con 10.000 hombres al que viene atacándole con 20.000. Entonces es un cálculo de tu propia vida. ¿Cuáles son nuestras fuerzas? ¿Qué es lo que tenemos como talentos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que producir? ¿Cómo eso mismo lo vamos a poner en manos de los demás? Queridos amigos, queridos hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio, hoy es contundente para con nosotros. Mirarnos introspectivamente, qué valores, qué riquezas, qué dones Dios nos ha dado y cómo hoy, y solamente nosotros lo sabemos, lo ponemos al servicio de los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas.
San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. A pesar de la lluvia, decenas de miles de personas participaron en la misa con la que el Papa Francisco concluyó su viaje a Mozambique. Quizá lo más característico fue la fuerza expresiva de este país que reza con música y bailes. Francisco utilizó una casulla con motivos étnicos que recordaban a la piel de un leopardo y una cruz hecha con las maderas de casas destruidas por un ciclón en el país. Fue una misa celebrada por el progreso de los pueblos. Por eso el Papa en su homilía pidió a los católicos que se atrevan a perdonar ofensas concretas e incluso, como hizo Jesús, a amar a los enemigos. Un mensaje duro, especialmente en este país que aún se recupera de 17 años de guerra civil que dejaron 1 millón de muertos y 4 millones de desplazados. Ni una familia, ni un grupo de vecinos o una etnia, y menos ainda un país tem futuro, se o motor que os une, congrega e cobre as diferenças e a vingança, o odio. Não podemos pôr-nos de acordo e unir-nos para nos vingarmos, para fazermos aquele que foi violento, ou mesmo que ele nos fez, para planearnos ocasiões de realização sobre formatos aparentemente legais. El Papa propuso la valentía de no maltratar ni insultar a los que nos han hecho daño, sino reconocer y valorar a las personas para sentir como propios su vida y su dolor. Supõe o compromisso diário de cada de nós ter olhar atento e ativo que nos leva a tratar os outros com aquela misericórdia e bondade con que queremos ser tratados. En definitiva, pidió a los católicos de todo el mundo que sean siempre sembradores de paz y de reconciliación. Antes de concluir la ceremonia, el arzobispo de Maputo le dio las gracias en nombre de todos por su visita. Como recuerdo de estos días, el Papa le regaló este cáliz para que recuerden el viaje cada vez que celebren misa. El Papa se despidió de un lluvioso Mozambique después de una intensa jornada. Llegó así al aeropuerto de Maputo con una comitiva de vehículos en el que el suyo, curiosamente, era el más sencillo y el más pequeño de todos. Tras unos instantes en el interior del aeropuerto, Francisco, acompañado por el presidente del país, se dirigió a la pista para embarcar. Fue en ese momento cuando el Papa decidió romper el protocolo para saludar a los trabajadores del aeropuerto que no se podían creer lo que estaba sucediendo. Y poco antes de la 1 de la tarde, hora de Mozambique, el avión del Papa partió de un nuboso Maputo para aterrizar, después de poco más de 2 horas, en un soleado Antananarivo. El presidente de Madagascar y su esposa recibieron a pie de pista a Francisco.
Después, el Papa saludó a las autoridades y obispos del país al son de la animada música de un coro. Mantuvo unos minutos de encuentro en privado con el presidente y después comenzó su recorrido en papamóvil. Hace 30 años que un papa no visitaba Madagascar, uno de los países más pobres del mundo. El 80% de la población vive en la pobreza, con menos de $2 al día, y casi la mitad de sus 25 millones de habitantes sufre malnutrición crónica. El sistema sanitario es muy precario y siguen muy presentes enfermedades como la tuberculosis o la lepra. Con canciones y gritos, cientos de jóvenes recibieron al Papa Francisco en el hospital de Simpeto, en las afueras de Maputo. El presidente de la comunidad de San Egidio y el coordinador del proyecto DREAM dieron la bienvenida al Papa a este centro de salud en donde se atienden a pacientes con SIDA, una enfermedad que afecta al 23% de la población en Maputo. El programa DREAM está dirigido por la comunidad de San Egidio y ofrece tratamiento antirretroviral a quienes no pueden pagarlo o tienen dificultades de transporte. La institución ha ayudado en el nacimiento de 130.000 niños sanos en África. Este centro muestra-nos que un rico en Pablo que sentiu compasión. Que no se deu a tentação de dizer não há nada a fazer, é impossível combater esta praga, que se animó a buscar solución. Independientemente del tratamiento que se ofrezca, el Papa elogió el compromiso del proyecto DREAM de cuidar y restaurar la dignidad en aquellos a quienes ayuda. Cerca de 100.000 crianças que podemos escrever una nueva página de la historia, libres de HIV, SIDA, y muchas otras personas anónimas que hoy sonríen porque fueron curadas con dignidad, na sua dignidade, son parte del pagamento que el Señor vos hizo. Al final de la visita saludó a algunos de los pacientes con VIH que están siendo tratados en ese centro de salud. Como muestra de gratitud, le regalaron un báculo de madera hecho de partes recuperadas del ciclón Idai. Dentro de él hay 4 cruces de metal cuidadosamente colocadas en la madera de los restos de la casa de una anciana. El Papa les dejó como recuerdo una imagen de cerámica de la Virgen María y el Niño. Saludos, Padre, y a toda la teleaudiencia. ¿Qué significa verdaderamente seguir a Cristo? Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe Dominical y en este momento queremos responder a estas preguntas que nos hacen ustedes mismos, ¿verdad? Los oyentes y los que siguen nuestro programa Ñandeyara Ñe Dominical. Este es el segmento Ñandeyara Ñe Responde. Ante esta pregunta que me están haciendo sobre el seguimiento, ¿qué significa justamente seguir al Señor? ¿Qué significa ponerse como discípulo del Señor? ¿O qué significa también después, como consecuencia de este seguimiento, ser un apóstol, ¿verdad? Entonces vamos a entrar simplemente hoy con esta pregunta, ¿qué significa el seguir al Señor? En primer lugar, tenemos que saber que seguir a Dios, esto es uno de los elementos fundamentales y principales que encontramos en toda la Biblia, O sea, todos los libros que se nos presentan, los 73 libros de la Biblia católica, nosotros encontramos que es el seguimiento leitmotiv, es decir, el caracú, la idea central. Todo lo que se nos presenta dentro de la Biblia nos está llamando a un cambio, a una conversión, todo lo que uno quiera decir, pero con una finalidad específica y fundamental. ¿Y qué va a ser eso? Y va a ser el seguimiento, es decir, seguir significa adherirse, ponerse entonces a disposición total del Señor. Vamos a mirar algunos de los elementos y vamos a mirar algunas de estas características de este seguimiento.
Por lo tanto, seguir a Dios significa andar por los caminos de Dios, por los que Él condujo a su pueblo en tiempos del Éxodo, los que trazará su Hijo para conducir a todos los hombres al término del nuevo y del verdadero éxito. Entonces, el éxito, ¿qué significa para nosotros? Significa justamente nuestro propio triunfo. Nosotros caminamos por un desierto, como nos dice el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. Nosotros caminamos por situaciones difíciles, pero mootola yayapiñaina, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestro GPS? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Quiere que lleguemos a esa meta allí donde nos está apuntando el Señor, el para qué nos creó, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un objetivo específico, nosotros fuimos creados por Dios para algo. Así como dentro de la creación, cada elemento creado por Dios tiene una función específica, Y eso nosotros tenemos que, solamente observando, nos damos cuenta. Y por lo tanto, ahora apliquemos un poquitito. Si nosotros decíamos desde Génesis, ¿se acuerdan? Génesis 1, capítulo 26, que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios como dueño y señor de toda la creación, quiere decir que nosotros estamos por encima de. Pero es allí entonces donde ahora nosotros introducimos esta palabrita, ¿verdad? Del seguimiento. Andar de acuerdo a los caminos del Señor, decíamos. Es ir detrás de Dios y detrás de Jesús. Pero el ir detrás de Dios y detrás de Jesús significa entonces comprender por qué voy detrás de, qué es lo que estoy buscando. Va el añande yara o yerurea she. Esa tiene que ser la pregunta profunda, la profunda pregunta existencial nuestra. Saber, responder, conocer qué Dios espera de nosotros. En primer lugar, decíamos, vamos a mirar algunas características. Y miramos una primera característica que encontramos en el seguimiento. El primer seguimiento que encontramos es la misma vocación de Israel en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios que le llama primero a Israel, le saca a Israel ¿de dónde? De Egipto. Le saca de la esclavitud. Y el pueblo entonces tiene que responder a Yahvé, que le está llamando ¿de dónde? Le está llamando de la esclavitud, le está sacando de una situación. ¿Y le llama a qué cosa? Y le llama al seguimiento. Es interesante esto porque cuando nosotros estamos hablando que Dios nos llama al seguimiento o Dios le llama a Israel a seguirlo, le está haciendo una promesa, o está haciendo, mejor dicho, diría, la promesa viene como consecuencia, primero una alianza. Es un tratado, ¿verdad? Vamos a hacer un trato entre nosotros dos. Yo te voy a sacar de esta situación, ¿verdad? De esclavitud en la que te encuentras, estamos hablando de la esclavitud de Egipto, y luego yo te voy a llevar, dice incluso el capítulo 19 del Éxodo, ¿verdad? Cuando nos habla, yo te llevé sobre alas, como el águila, te fui llevando sobre mis alas. Esta forma muy interesante como nos presenta el autor sagrado quiere decir que Dios nos llama a seguirlo. Hace un trato, hace una alianza para que exista una relación entonces muy estrecha entre el hombre y Dios. Ahora, una vez que lo saca de la esclavitud de Egipto, el Señor también camina con su pueblo. Y por lo tanto, Israel, ¿qué es lo que va a hacer? Israel va detrás del Señor. Israel va entonces por ese camino que Dios le va señalando poco a poco, que Yahvé le va guiando a través de qué cosa, a través de la columna de nube, por ejemplo, aparece este signo muy interesante, es la presencia de Dios, esa columna de nube según el Éxodo. O también a la noche dice que esa misma columna de nube se volvía luminosa, se volvía como un fuego, dice. Bueno, todos estos elementos, estos símbolos, simplemente que nos quiere decir la presencia de un Dios que nos está llamando a seguirlo. La respuesta entonces es el seguimiento.
La respuesta del hombre ante un llamado, ante tanta bondad, ante tanta generosidad, quiere decir entonces ponernos en camino para eso, entender por qué Dios me está llamando, qué es lo que Dios me está queriendo ofrecer. Hay otro elemento también dentro de este camino, de esta vocación de Israel, Dios que le está llamando a su seguimiento. Aparece la figura del ángel. El ángel que va abriendo camino para el pueblo. El capítulo 23 del libro del Éxodo, cuando le está llamando, dice que le pone este ángel y que va abriendo el camino para que el pueblo pueda ir caminando. Es decir, que en el seguimiento nosotros también vamos a encontrar dificultades. Es por eso que el Evangelio de hoy mismo nos estaba diciendo que cada uno tiene que tomar su cruz y seguirle al Señor. Tomar la cruz y seguirle al Señor. Pero es esa presencia de Dios también que nos ayuda. Es como ese que va por un sendero donde existen muchas malezas, ¿verdad? Ahora, entonces va sacando esas malezas, por ahí un tronco, por ahí una rama, entonces va cortando, va haciendo camino, va haciendo como un pique, ¿verdad? En medio de esas malezas, en medio de ese bosque, en medio de esa selva. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Un Dios que nos quiere, un Dios que abre camino, el hombre, nosotros que nos insertamos y vamos detrás de él. Por otra parte, otra característica importante dentro de esta vocación de Israel, y que nosotros somos hoy ese Israel, el pueblo oye sin cesar este llamamiento a seguir a Yahvé, como la prometida sigue también a su prometido, es decir, como el novio y la novia le sigue uno al otro. Escucha la voz. ¿Por qué te pone aquí como el prometido y la prometida? Porque cuando nosotros estamos enamorados, uno escucha la voz de su amado, la voz de su amada. Vaya, enseguida ya puedes acá. ¿Dónde vas estás? ¿Dónde estás, mi amor? Ya voy, ya lleva. Ve música hiponaitea, ¿verdad? El lago de Upacaraí, ¿verdad? Que se le canta, noche de Upacaraí, ¿verdad? ¿Dónde estás ahora, cuñataí? Que no oigo, ¿verdad? Que no oigo tu voz. Bueno, esto es importante que nos haga recordar también que es así, esa voz del amado. Seguir al Señor va a implicar entonces, antes que nada, un enamoramiento, un entrar en sintonía. Ya jaljuana. Vaya a ver jota, mara pecuería jota la nendere jaljuino. Enseguida de poita, areñemos a camaballo y areoyo y otro lado. ¿Por qué? Porque nos amás. No amás y entonces es imposible ir detrás. Una característica entonces de este llamamiento es el amor, como ese prometido, esa prometida que va detrás. O como el rebaño, aquí es muy interesante, como la Biblia también nos presenta esta característica, la ovejita que va detrás de su pastor. En Israel es interesante porque, como yo estuve ahí 10 años, muchas veces veía en el campo, ¿verdad? En el desierto, ñande pastor que va detrás para observar, para mirar, y el perro que va, que le ladra, y la ovejita que van delante, y el pastor que va mirando y que va cuidando detrás de las ovejas. En Israel, fíjense nomás, los que tienen la posibilidad de viajar a Israel, miren, cuando vean algunos pastores, el pastor, en todo caso, tiene un pequeño silbato ahí, ajote no debe, él se va adelante, y todas las ovejas le siguen. El Evangelio, fíjense el de San Juan, cuando habla justamente del buen pastor, nos habla de eso. Cuando te habla de ese pastor que es conveniente para vos, es decir, ese que te cuida, el kalos, ¿verdad? Es tan interesante, porque ese es el que me conviene y todas las ovejas se van detrás de ese pastor, porque ese es el pastor que me conviene, ese es el pastor que me cuida, ¿entienden? Pero entonces es un seguimiento, pero ¿por qué yo le estoy siguiendo a ese pastor? Es lo mismo que ese enamorado. Yo ya le conozco al pastor, yo sé que ese pastor es el que me conviene, yo sé que ese pastor es el que me da el alimento, la fuerza, el que me sostiene de cierta manera, ¿verdad?, en mi vida. Luego también hay otros, también el pueblo que sigue a su rey, eso encontramos en varios otros lugares. Por ejemplo, en el libro de Samuel, capítulo 15, 13,
el pueblo que sigue a su rey. En la medida en que el rey responde a las necesidades del pueblo, ciertamente que después el pueblo va detrás de su rey. Bueno, por lo tanto, seguir, ¿qué va a significar para nosotros? Va a significar una adhesión total. Adhesión total. Y esto tenemos que subrayar, y es esto lo que nosotros tenemos que entender muy bien, ¿verdad? Porque seguir al Señor va a implicar en nosotros un seguimiento total, una renuncia a tantas cosas. Cargar incluso la cruz, decíamos en el Evangelio del día de hoy, que responde a esto mismo, ¿verdad? Por otra parte, va a exigir de nosotros una sumisión total. Una sumisión total significa el reconocer en este pastor, en este rey, en esta persona, en Dios mismo que nos llama, que es el único que puede ayudarnos a crecer. Es el único que puede ayudarnos para que nosotros podamos seguir adelante. Recuerden que la alianza tiene como fundamento principal este elemento. ¿Por qué se hace alianza? Porque yo sé que haciendo la alianza con esta persona, con este rey, entonces yo voy a poder afrontar los problemas, voy a poder afrontar las dificultades. Esto nos hace pensar, y esto es interesante, queridos hermanos, que nosotros pensemos también, sobre todo refiriéndonos también a nuestras familias y a nuestros matrimonios principalmente. Porque el matrimonio es una alianza, el matrimonio es un contrato, el matrimonio es ponerse de acuerdo dos personas. Entonces, anina la ñamendante porque ñamendante, ¿verdad? O porque tenés plata, o porque no sé qué cosa, o porque sos hermosa, o porque sos hermoso, o porque no sé qué cosa. No, aquí, porque el matrimonio después va a ser un seguimiento total, ¿verdad? A la otra persona, viceversa, estamos juntos, nos seguimos, nos ayudamos, y sobre todo es una sumisión. Pero no entendamos mal la palabra sumisión. Sumisión no quiere decir que la otra persona me esté aplastando la cabeza o me esté pisoteando. No, la sumisión es una entrega en esa alianza porque nos amamos, porque nos queremos. Nos ponemos entonces en una actitud de diálogo, de escucha. La sumisión implica fe e implica obediencia, dos elementos importantes. Fe es justamente la adhesión, creer, fe, adherirse. O sea, me adhiero a esa persona. ¿Pero por qué yo me adhiero? Porque amo, porque quiero, porque yo tengo esa confianza total, plena. Eso es creer en la otra persona. Pero por otra parte también decimos que es obediencia. Pero la palabra obediencia quiere decir la palabra escucha, ¿viste? Y añohendú entonces. Hay un diálogo. Eso es el camino del matrimonio, ese es el camino de la familia. No es fácil, pero es allí donde nosotros estamos haciendo ese contrato, estamos haciendo esa alianza y nosotros comenzamos a hacer ese camino. Ahí está el seguimiento. El seguimiento de Jesús no es simplemente mirar entonces y decir, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor que yo me voy a ir detrás de Él? Todo en una forma fuera de nuestra realidad. No, es un Jesús que se encarna, recuerden, Dios que se ha encarnado. Entonces, ¿dónde Dios se ha encarnado en este caso? Y Dios se ha encarnado, por ejemplo, en tu matrimonio. Dios se ha encarnado en tu esposo. Dios se ha encarnado en tu esposa. Dios se ha encarnado en tus hijos. Y esto es importante que nosotros podamos entender. Seguir al Señor significa entender que nosotros estamos llamados a vivir plenamente el amor, realizarnos plenamente en ese amor y desde ahí podemos cargar nuestras cruces e ir detrás del Señor. Y así entonces por el día de hoy estamos concluyendo, ¿verdad?, este segmento y nuestro programa Ñande Yara Ñe Dominical. Que el Señor les acompañe siempre, les bendiga en este domingo y les mantenga sobre todo sumisos a su voluntad, es decir, en este amor total, en esta adhesión plena y sincera hacia Dios, que se manifiesta hacia los demás. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí Ñande Yara Ñe en su edición dominical
presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.